Mentiras. Bueno, el tema de hoy es sobre Revolución Francesa y Revolución Industrial, que son los temas de los que vamos a estar hablando esta semana. Cuando hablamos de revolución, como lo habían mencionado en la participación Andrés y Minerva, estamos hablando de procesos de transformación, procesos donde debe existir inconformidad, donde debe existir la protesta, la queja, donde se debe sentar esa voz, donde se debe levantar la voz de la sociedad, expresando las inconformidades que se tienen ante ciertas situaciones. Ahora, todo esto es para provocar un cambio. No es solamente como de pronto lo vemos hoy en día en las revoluciones o protestas a veces de Colombia. Nuestros jóvenes a veces tienden es al desorden y al vandalismo sin querer provocar lo que realmente es la transformación. Cuando hablamos de revolución estamos hablando de transformación. Y una de las revoluciones más importantes en la historia trata pues de la Revolución Francesa, que fue un movimiento político, un movimiento social e ideológico que pues obviamente tuvo sus inicios en Francia, que se originó en Francia, por eso se llama Revolución Francesa, y que se llevó a cabo entre los años 1789 y hasta el 1804. Eh, Fue una revolución que tenía pues ciertas características eh, como que fue muy sangrienta. En esta revolución se quemaron muchísimas iglesias, muchísimos castillos. Eh, Como les decía ahorita, fue provocada por una multitud de inconformidades a nivel político, a nivel económico, moral, religioso. Por eso es que se queman iglesias y ya vamos a entender un poquito más sobre el contexto de esta revolución para entender por qué se quemaron iglesias en ese entonces. El objetivo se cumplió, que fue colocar final al antiguo régimen y se sentaron las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces vemos que el poder de esta revolución, hoy en día nuestros actos, nuestra forma de conducir nuestra vida está basada en los derechos humanos y recuerden que los mencionábamos su importancia la clase pasada, cuando hablábamos de las normas, cuando hablábamos de que todos tenemos derechos, pero así como tenemos, debemos respetar los derechos de los demás y no vulnerarlos, y que decíamos que los derechos humanos eran intransferibles, que eran, no caducaban, eran internacionales. Aquí y en la Patagonia tenemos los mismos derechos humanos y estos derechos humanos, su base como tal, la tuvo en Francia, la tuvo en esa revolución que ocurrió en aquel entonces. El feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Bueno, en este entonces, cuando hablamos de Revolución Francesa, vamos a ver un poquito el contexto de lo que fue la Revolución Francesa. En ese entonces, por allá en 1789, eh, el poder lo tenía solamente la nobleza, la iglesia y en un tercer nivel, dependiendo a la nobleza y a la iglesia, estaban los militares de mayor importancia. Solamente estos tres entes, nobleza, iglesia y militares, podían ocupar los puestos políticos y los puestos militares. Eh, digamos que Francia en ese entonces estaba siendo gobernada por grupos de familias y más nadie tenía derecho a gobernar, a opinar, a colocar leyes, a colocar pautas, porque solamente un grupo de familias y la iglesia era quien se ocupaba de eso, el uno apoyando a la otra. A través de la iglesia, digamos que se manipuló a la población para que estuvieran siempre subordinados a la nobleza.
Los franceses en ese entonces vivían bajo un régimen autoritario llamado absolutismo, en el que la nobleza y el alto clero eran los que, además de mandar, eran los que eran dueños de las riquezas, de las tierras. En ese entonces, la nobleza era dueña del país y ninguno era dueño de sus tierras, pero las tenía que trabajar y tenía que pagar impuestos y mejor dicho, se vivía para la nobleza y estaba la iglesia siempre tapando y apoyando a la nobleza, puesto que la nobleza le daba poder a la iglesia cubría las espaldas de la nobleza, pero el resto de la población estaba sometida, tanto a nivel político como social, como moral y además económico, sometida a estos altos mandos. En este entonces también se presentó una situación económica bastante difícil. Como les digo, en esta revolución, en este tiempo de revolución francesa o en este contexto, no existían las grandes empresas aún. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que realmente la economía se basaba era en lo que era la agricultura. Y como les decía, las personas pues que ocupaban los terrenos se encargaban de labrar, se encargaban de cultivar, pero bueno, de esto comían, de esto se alimentaban, de esto subsistían, pero sabemos que a nivel de negocio del producto de la tierra, ya pues las ganancias eran para el clero y para la nobleza. Resulta que llegó una temporada de sequías y de heladas que originaron problemas con los abastecimientos. Obviamente en sequías y heladas se afecta la agricultura y si no hay siembra o si se dañan los cultivos, si se daña el producto de la tierra, pues obviamente va a haber desabastecimiento y va a haber hambre. Y fue lo que ocurrió en este entonces. Ya no había suficiente comida para todos. Y como les decía, ellos estaban labrando tierras ajenas porque supuestamente las tierras eran de la nobleza y del clero. Entonces, digamos que la prioridad en alimentación era para estas familias y lo que sobraba pues era para la persona que realmente estaba trabajando la tierra. Al llegar el hambre, ustedes saben que ya con hambre la cosa cambia, no solamente estamos hablando de problemas de hambre, sino problemas de salud, porque pues si no te alimentas bien, llegan problemas de salud. También llegaron pestes, llegaron virus, llegaron cantidad de cosas que terminaron de afectar a la población como tal. Entonces vemos que ya venían inconformes porque pues el poder político, por así decirlo, solamente lo tenían unas cuantas familias y la iglesia. Llega una crisis económica, llega el hambre, llega problemas de salud, porque hay sequías, porque hay heladas, porque ya no hay suficiente comida para todo el mundo. Aparte de todo esto, se suman los impuestos. La burguesía y los campesinos eran los únicos que debían pagar impuestos, o sea, el que menos tenía era el que estaba obligado a darle al que más tenía. Todo esto se convirtió en un círculo vicioso a nivel económico, donde la escasez hizo subir los precios, donde, como les digo, aumentaron las muertes, aumentó la enfermedad, aumentó el desempleo. O sea, estaban en una situación bastante delicada en Francia. Pero nobleza y clero no se veían afectados por esto porque ellos tenían el poder, tenían la economía, tenían todo, tenían la prioridad y no les importaba lo que estuviera pasando con la burguesía y con los campesinos. Aparte de todo esto, las libertades y derechos eran muy limitados. Como les decía, solamente un grupo mandaba.
Y bueno, todo este mando decían, no lo colocaban muchas veces a nombre propio, sino que, o sea, colocaban la soberanía sobre Dios, la soberanía divina, pero ellos aprovechaban como, o sea, se aprovechaban del nombre de Dios para poder hacer y deshacer. No había división de poderes políticos, no habían entes que velaran por los derechos de la burguesía, por los derechos de los campesinos. No había quien velara por ellos. Por eso es que en todo este proceso de revolución eh, se dice que fue la base de la Declaración de los Derechos Humanos, porque lo que se buscó a través de esta revolución fueron principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, en donde pues todos tuvieran los mismos derechos, todos tuvieran, miren, aún la educación, obviamente la lectura, los libros y la educación era para los grandes, para la nobleza y para los cleros. Los campesinos no tenían derecho a la educación. También podemos decir que hubo una crisis moral, una crisis religiosa. Como les decía, no tenían derecho a la educación como tal, pero empezó a partir de unos pocos a formarse una revolución intelectual en el que empezó a colocarse en tela de juicio todo aquello, toda esa esclavitud, por así decirlo, a la que estaban siendo sometidos los campesinos, eh, que no era esclavitud como tal, porque no eran esclavos, pero eran tratados como tal, eran tratados con desigualdad, eran tratados con desprecio. Entonces, de alguna forma se hacía ver de esa manera, pero cuando ciertas personas empezaron a mover la parte intelectual, empezaron a pasar su conocimiento, por así decirlo, a despertar a los demás, fue entonces cuando empezó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dice que se llevó a cabo en tres etapas: el final de la monarquía absoluta, que fue en 1789, el inicio de la monarquía constitucional, que fue desde 1789 a 1792, y la etapa republicana, que fue de 1792 a 1799. Voy a dejar de compartirles acá estas imágenes para buscar un mapa conceptual que me gustaría lo pasen a sus cuadernos. Bueno, entre otras cosas, chicos, ya les pasé la guía por el grupo. Es una guía bastante sustanciosa en hojas. Tiene 8 hojas, si no estoy mal. Y pues la idea es que ustedes hagan un resumen de todo lo que allí cuentan, de todo lo que allí narran. Ya ahorita les comparto la guía también para ver de qué trata. Y pues puedan desarrollar también los talleres que hay allí en ellas. Déjenme buscar el mapa conceptual que había visto por acá, que me pareció interesante. Y enseguida vemos la guía también. Bueno, preguntas hasta aquí o aportes hasta aquí. ¿Quién me va diciendo mientras encuentro el mapa conceptual cuál creen ustedes que fue, por lo menos menciónenme una de las importancias de la revolución? Bueno, primero una causa, una causa de la Revolución Francesa, perdón, no de la industrial, sino de la francesa. ¿Qué causó la Revolución Francesa? Mientras voy consiguiendo la imagen. Profe, de lo que yo más o menos entendí, una de las causas fue porque llegó el hambre, los problemas de salud, debido a la Exacto, situación difícil. así es. Hambre, complicaciones en la salud, muy bien. ¿Qué más provocó la Revolución Francesa? ¿Quién más me dice?
Hablamos de varias, hablamos del tema de la religión, del tema político, de la crisis económica, hablamos muchas cosas de la Revolución Francesa. ¿Quién me las puede mencionar? Ya me dijeron una, el tema del hambre y de la salud. ¿Qué otro tema se tiene en cuenta La en desigualdad, la desigualdad? Muy bien, el discriminalismo, ok. No habían derechos humanos, por ende no se respetaban, porque pues no existían. Muy bien. Bueno, se me perdió el mapa conceptual, no lo encuentro ahora, pero vamos entonces a pasar a la guía. Ya se la voy a colocar para que podamos verla. Bueno, como les dije ahorita desde el principio, no solamente vamos a hablar en esta semana de Revolución Francesa, sino de Revolución Industrial. También vamos a hablar de cómo está conformado el Estado colombiano. Vamos a ver cuáles son los poderes que encontramos en el Estado colombiano, los poderes políticos, cómo está organizada políticamente el Estado colombiano. Ya les comparto nuevamente pantalla. Bueno, esta es la guía. Ya la pueden descargar en sus celulares, ya pueden abrirla, ya pueden irla viendo. Entonces tenemos la Revolución Francesa, lo que es como tal la definición de Revolución Francesa, saber que fue un movimiento político, social e ideológico y que, como lo dice su nombre, pues se desarrolló en Francia, como se los decía al inicio. Que tenemos unas causas principales allí, pues también están hablando del absolutismo monárquico que oprimía a las mayorías, que todos eran súbditos, todos trabajaban para el clero y para la nobleza. Había desigualdad, como lo mencionaban ahorita, desigualdad en los impuestos, pues los más pobres eran los que pagaban impuestos, tributos y diezmos, mientras que los otros gozaban eso. ¿Quiénes eran los más pobres en ese entonces? Los campesinos franceses. Y los privilegiados eran la nobleza y el clero. Había un descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. La crisis económica y financiera que estaba en toda Francia. Bueno, otra cosa que vale la pena mencionar es que mientras había la crisis económica, no paraban los excesos de gasto de la corona y de los gastos provenientes de la participación en la guerra por la independencia de Estados Unidos. O sea, ellos, los altos mandos estaban enfocados era en la guerra contra Estados Unidos y en los gastos excesivos de la corona, y se les olvidaba que tenían un pueblo por el que velar, que de hecho nunca lo hicieron, y por eso fue que surgió todo el tema de la Revolución Francesa. También cabe mencionar que la burguesía pues aspiraba a tener un ascenso. Recuerden que solamente los altos mandos, tanto políticos, económicos, militares, eran ocupados solamente por la nobleza, es decir, por el rey y los príncipes, más nadie tenía derecho allí. Y, es decir, una misma familia era la que mandaba por varias generaciones. Y también, pues, la iglesia estaba allí a cargo del poder. Pero después de ello venía la burguesía y estos querían ascensos y no podían porque ya los puestos de altos mandos estaban destinados para los de una sola sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que había una aspiración a tener ascensos en la posición económica, social y de derechos políticos que tenían la burguesía. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Aquí también hablan de las consecuencias de la Revolución Francesa. Dice que suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Todo eso se acabó con la Revolución Francesa.
se acabó la servidumbre, como yo les decía, no se manejaba el tema de esclavitud, aunque sí lo había. ¿Por qué? Porque no tenían libertad, porque no tenían bienes materiales, porque trabajaban era en las tierras de la nobleza y del clero. Bueno, había una cantidad de injusticias que definitivamente los hacían ver como esclavos. Lo más importante de esta, bueno, una de las partes más importantes, no digamos que la más importante, pero sí de las más importantes y de mayor peso, como ya se los he repetido varias veces, es la declaración de nuevos derechos individuales, es la declaración de la libertad, es la declaración del derecho de la igualdad ante la ley, de la abolición de la esclavitud. Todas estas ideas no solamente se quedaron en Francia, se extendieron a toda Europa e incluyeron a los líderes de las revoluciones de independencia en América. O sea, miren que nosotros, muchísimas décadas después, estamos hablando de la importancia que fue esa revolución francesa, que aunque haya nacido allá en Francia, nos ha afectado a toda la humanidad, nos ha beneficiado a toda la humanidad. Y vamos a ver cuando hablemos un poquito de la revolución industrial, cómo también nos afecta a todos. Bueno, otra consecuencia fue la supresión de la monarquía absoluta y el establecimiento de un sistema republicano con división de poderes. Es así como vemos que ya digamos, se equilibran un poco las cargas, donde se le quita el centro al grupo familiar y ya entonces nacen varias divisiones del poder donde hay funcionarios por parte del pueblo que están en esos cargos públicos velando por el bienestar de los campesinos, velando por el bienestar de la burguesía, velando por el bienestar del pueblo en general. O sea, antes de la Revolución Francesa, el pueblo no tenía una representación, el pueblo no tenía quien velara por sus derechos, el pueblo no tenía quien alzara la voz y dijera nos están maltratando. Ya después de la Revolución Francesa, entonces sí hay un sistema republicano que permite todo esto. Como les decía, la burguesía tenía aspiraba a tener cargos, entonces pues ya otra de las consecuencias de esta revolución francesa fue el ascenso de la burguesía, que paulatinamente, o sea, poco a poco se transformó en un grupo social predominante en Francia. Bueno, también sabemos que pues la extensión de la guerra fue por toda Europa, debido al intento de las monarquías del continente para unirse y restaurar al antiguo régimen. O sea, es lógico que aquellas personas que tenían el poder, que tenían los mandos militares, que tenían el dinero, que eran los dueños de todo, pues no iban a ceder tan fácilmente a que le quitaran todo. Por eso se dice que fue una de las revoluciones más sangrientas de la historia, porque no fue fácil, o sea, fácil me queda a mí explicarles ahorita y fácil nos queda a nosotros hablar un poco sobre lo que es la Revolución Francesa, eso es fácil, pero ya en el terreno, ya en la situación, ya en la mortandad, recordemos que había muchos campesinos muriéndose por enfermedades, muriendo de hambre, no era fácil ver a los hijos morir por la injusticia económica, social, moral, política, religiosa. Entonces, ya pues todas estas personas se levantan, pero sigue muriendo gente, es catalogada una de las revoluciones más sangrientas de la historia, pero que definitivamente se alcanzaron todas las metas a favor del pueblo. Bueno, otra de las consecuencias de la Revolución Francesa, y pues ahorita o para la próxima clase ustedes me van a averiguar, a investigar un poquito sobre la vida de Napoleón Bonaparte. Pues él tuvo una parte muy, muy, muy importante en toda esta revolución,
Y bueno, fue el ascenso del poder de Napoleón como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la Revolución Francesa, lo más importante. Vamos a ver el taller sobre Revolución Francesa, ya después viene Revolución Industrial, que es sobre lo que vamos a estar hablando el día miércoles. Hoy solamente era francesa, el miércoles es industrial, pero vamos a buscar el taller para, bueno, conformación del Estado colombiano, que viene siendo lo que vamos a dar el viernes. Aquí están las clases de lunes, miércoles y viernes. Bueno, miren, actividad. El primer punto es decir cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa. O sea, solamente ese primer punto es el que van a entregar resuelto para el día miércoles. ¿Por qué ese primer punto? Porque si se dan cuenta, después el tercer punto dice, define en 3 palabras cada rama del poder público, y todavía no hemos dado ese tema, ese es el tema del viernes. La tercera pregunta dice, ¿por qué se llama revolución industrial? Eso es lo que vamos a dar el miércoles. Entonces, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, no. Solamente me van a responder el primer punto. Este taller es corto. O sea, corto en cuanto a lo que ustedes tienen que resolver. Son solamente 5 preguntitas que deben resolver, pero es largo en el sentido del contenido como tal. Entonces, como nada más es una sola pregunta la que van a resolver, que es cuáles son las características de la Revolución Francesa, van también, además de esto, a hacerme un resumen de lo que fue la Revolución Francesa, teniendo en cuenta la guía que tienen aquí. Si quieren, también pueden apoyarse de videos o de otras lecturas en Google, pero aquí hay un material pues bastante extenso y pues bastante completo sobre lo que es las consecuencias, las causas, lo que fue como tal la Revolución Francesa. Bueno, chicos, preguntas hasta aquí. ¿Ha quedado claro el tema? Sí, señor. ¿Queda clara cuál es la actividad? ¿Quién me resume la actividad? Por lo menos la actividad. Tengo una pregunta, ya, la Ajá. actividad, ya, ahí sí me confundí un poco. La actividad es de, ahí me confundí. Bueno, dale. La actividad es solamente el primer punto. El primer punto dice que digas cuáles fueron las causas, de la Revolución Francesa. Hay 5 puntos, pero de los 5 puntos solo el primero es de Revolución Francesa, lo demás no. Entonces, van a hacer esa de Revolución Francesa y van a hacer un resumen de la lectura de Revolución Francesa. O sea, no se van a meter con Revolución Industrial ni con nada más. Solamente se van a quedar en el primer puntito y el resumen de lo que fue, o sea, de lo que hablamos hoy. Si no quieren hacer la lectura, no la hagan. Vean nuevamente la grabación y de lo que hablamos hoy, hacen el resumen. Pero me gustaría pues que mencionaran los aspectos más importantes de la Revolución Francesa, que yo sepa que ya ustedes tienen una idea, una base de cuál fue la importancia como tal de la Revolución Francesa. Ustedes ya saben, tarea, solamente Revolución Francesa.